Cada 25 de noviembre es un día de reflexión sobre la violencia que padecen muchas mujeres en todo el mundo y lamentablemente nuestro país no está ajeno a este flagelo que nos afecta como sociedad toda. Es un momento para reflexionar acerca de los compromisos asumidos para eliminar la violencia basada en género, renovarlos, fortalecerlos, para seguir trabajando en pro de alcanzar el objetivo común, que es la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Para dar respuesta en esta materia, nuestro país ha ratificado distintos acuerdos internacionales y cuenta con normativa nacional en la temática. En este orden, el pasado 1 de noviembre, el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia Basada en Género presentó el Plan de Acción 2022-2024, el cual contiene los compromisos y acciones de todas las instituciones que lo integran, parte del sistema de respuesta en la materia, y acordaron este plan para continuar trabajando en materia de violencia basada en género, y en este plan se incorporó las directrices de la Ley 19.580. El Ministerio del Interior, además de integrar este Consejo y otros espacios interinstitucionales, tiene una larga trayectoria en materia de políticas públicas con perspectiva de género. Nombraré alguna de ellas: la creación de la Comisaría de la Mujer y la Familia, que fueron espacios que a lo largo del tiempo se fueron potenciando y hoy son las comisarías especializadas en violencia doméstica y de género en todo el país. La creación de la Comisión Permanente de Atención a Situaciones de Acoso Sexual y Laboral en el ámbito del Ministerio del Interior, la implementación del sistema de monitoreo electrónico, más conocido como tobilleras, la creación del Departamento de Género y Diversidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y en el año 2020, mediante la Ley 19.889, la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género, dirección que depende directamente del señor Ministro del Interior. Esta dirección, de acuerdo a las directivas recibidas por las autoridades ministeriales, ha hecho especial hincapié en la capacitación permanente del funcionariado y en el fortalecimiento de las articulaciones intra e interinstitucionales. Si bien el próximo 29 de noviembre el Ministerio del Interior presentará los datos estadísticos de la materia y hará la rendición de las gestiones, me corresponde en este evento detallar alguna de ellas. En lo que refiere a la formación y actualización profesional del funcionariado del Ministerio del Interior, se fortaleció la modalidad virtual a través del portal educativo policial, incrementándose significativamente las horas de capacitación. Estas abarcan a todo el funcionariado del Ministerio del Interior, sin distinción de jerarquía ni subescalafones, son de carácter voluntario, permiten de esta forma llegar a todo el país sin afectar el servicio ordinario. Se abordaron las líneas programáticas en respuesta policial ante situaciones de violencia doméstica y de género, acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, trata, tráfico y explotación de personas y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. En estas mismas líneas programáticas, el pasado mes de junio se realizó un ciclo de webinar, un total de 6, también dirigido al funcionariado del Ministerio del Interior. En el marco de la cooperación con el BID, se llevó a cabo actividades de formación y actualización profesional, teniendo en cuenta la interinstitucionalidad. Se realizaron 6 talleres sobre herramientas para la atención en violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Maldonado, Colonia y Artigas. Tuvieron como objetivo la profesionalización y sensibilización en el abordaje e investigación policial de los delitos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la normativa vigente, y el trabajo interinstitucional, para garantizar así la protección de las víctimas. Fueron orientados al funcionariado policial y contaron además con participación de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial, de INMujeres, centros educativos, ACE y NAU. En el mes de junio se llevó a cabo la formación de facilitadores en la metodología H&M en el barrio Marconi Casaballe, como una propuesta de intervención socioeducativa y comunitaria dirigida a formar referentes locales, técnicos y operadores sociales en temas como la prevención de la violencia de género y la promoción del bienestar adolescente. Se capacitó a replicadores no solo de la policía, sino funcionarios también de INAU, de INMujeres, docentes y referentes barriales. En virtud de las articulaciones realizadas entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Dirección Nacional de Políticas de Género, con las autoridades de distintos centros educativos zonales,
A partir del mes de septiembre se trabajó en la implementación de esta metodología en los centros educativos Cien Pies y Don Bosco. En el mes de octubre y noviembre se realizaron 2 talleres presenciales y una webinar sobre la prevención del síndrome de desgaste profesional, burnout, para brindar herramientas de autocuidado a funcionarios y funcionarias policiales, entendiendo que la exposición a experiencias dolientes a través del desempeño profesional con personas víctimas del delito y personas privadas de libertad en ocasiones pueden provocar síntomas de desgaste profesional. El público objetivo de estos talleres fueron los funcionarios del Ministerio del Interior, especialmente los que trabajan y las que trabajan en materias vinculadas a violencia doméstica y de género. En el marco del 25 de noviembre se llevó a cabo el programa de formación sobre femicidios y otros crímenes de odio, realizado por una antropóloga forense y expertos internacionales. Este programa se conformó de 2 clases magistrales y talleres prácticos sobre investigación criminal. Estuvo orientado al trabajo policial con el objetivo de mejorar y fortalecer las investigaciones penales de los delitos vinculados a violencia basada en género y a las muertes por razones de género, con énfasis en la actuación forense y en el análisis criminal. Se dirigió a oficiales de la Policía Nacional y se invitó a participar a la Fiscalía General de la Nación, al Poder Judicial e InMujeres. En lo que concierne a las articulaciones interinstitucionales, además de las nombradas anteriormente, se fortaleció la participación en los distintos espacios y sus respectivos equipos técnicos, colaborando con talleres, capacitaciones y actividades desarrolladas por InMujeres, ANEP y CIPIAF. Se realizaron articulaciones con el área de promoción sociocultural del MIDES, quienes brindaron capacitaciones sobre perspectiva étnico-racial, afrodescendencia y diversidad, al comando de la Dirección Nacional, del DIMOE, del Instituto Nacional de Rehabilitación, la Guardia Republicana, Dirección Nacional de Identificación Civil y Migración. El equipo de políticas de género se encuentra participando en los distintos espacios interinstitucionales para la elaboración de los planes, tales como el Plan de Acción Nacional de Trata y Explotación de Personas, el Plan de CONAPES y el Plan de CIPIAF. También en el mes de agosto, el Comando de la Dirección Nacional y las direcciones departamentales especializadas en violencia doméstica y de género del país participaron en el Encuentro Nacional de las Comisiones Departamentales del Consejo Nacional Consultivo, y se continúa trabajando para fortalecer la participación del Ministerio del Interior en estos espacios y aportar también en estos espacios. En el marco del Consejo Nacional de Trata, Tráfico y Explotación de Personas, técnicos de la Dirección Nacional participaron en la elaboración de la guía interinstitucional y oficiales del Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales de Crimen Organizado colaboró en las capacitaciones de la respectiva guía. Y otra actividad muy significativa fue llevada a cabo por el Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior en el marco del Día Internacional de las Niñas y las TICs, a la cual se invitó a adolescentes de INAU a conocer el trabajo de esa división, y en esta instancia Políticas de Género brindó un taller, una charla informativa sobre seguridad en redes sociales. En lo que refiere al programa de monitoreo electrónico y su interinstitucionalidad, se actualizó la Comisión Interinstitucional para la atención del programa de monitoreo electrónico para caso de análisis de caso, perfiles y abordaje psicosocial. Teniendo en cuenta los cambios normativos en los años 2017 y 2018, con la aprobación de la Ley 19.580 y el nuevo Código del Proceso Penal, se empezó a integrar este espacio a la Fiscalía General de la Nación, quedando conformado así por el Ministerio del Interior, Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación e InMujeres. Es importante señalar que el ingreso al programa de monitoreo electrónico se realiza por orden judicial y que la atención psicosocial es competencia del Instituto Nacional de las Mujeres. La Dirección Nacional de Políticas de Género se compromete a continuar trabajando en el fortalecimiento de la interinstitucionalidad y en las articulaciones del Ministerio del Interior con las demás instituciones del sistema de respuesta, para así brindar una respuesta integral y en forma coordinada. Continuar tomando acciones para fortalecer la capacitación del personal, lo que redunda en una mejor atención y respuesta a la población. Finalizando, quisiera reiterar que el 29 del corriente
Como todos los años, el Ministerio del Interior realizará un evento donde presentará los datos estadísticos en materia de violencia doméstica y de género, reconocerá a funcionarios policiales destacados en la temática y también hará una presentación de las gestiones que hoy en realidad fue un adelanto. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Para nosotros es una responsabilidad importante estar hoy aquí en un día que nos convoca, como dice la campaña, no más violencia hacia las mujeres. Ante esa circunstancia, ante ese desafío que tenemos como país, en particular además ante la realidad que el presidente de la Suprema Corte ponía de manifiesto, la educación ha jugado siempre un rol protagónico, pero ante estas circunstancias lo juega aún más. Yo tengo aquí brevemente un relato de las acciones que hemos venido realizando y que son múltiples y muchas, variadas, pero desde ya asumimos el compromiso, el desafío de replicarlas aún más y de que sean muchos más. Son más necesarias las acciones de coordinación entre las distintas entidades del sistema gubernamental y también de un mayor trabajo articulado con las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario llevar adelante estas acciones, estos mapas de ruta, estas acciones específicas que hemos ido estableciendo, por ejemplo, la campaña de noviazgo que venimos participando hace tiempo, donde han intervenido miles de estudiantes y también de adultos, referentes, profesores e integrantes de las comunidades educativas. Es necesario avanzar mucho más en materia de salud sexual y reproductiva, gestionar situaciones de vulneración de derechos donde la educación juega un rol importantísimo, y vaya si lo vivenciamos mucho más en situaciones de pandemia, en donde el no tener los centros educativos funcionando incrementó indicadores de diversa naturaleza, como vimos muchas veces vinculados también a nuestros menores. Tenemos varios desafíos para el 2023, pero en el poco rato que tenemos yo quiero decirle que hay un conjunto de acciones, pero tenemos un conjunto de acciones, muchos desafíos al 2023, que tengo algunos listados aquí, implementación de programas virtuales, pilotos, diseños de propuestas de incorporación de diversas temáticas en diversos ámbitos, pero quiero dedicar la última parte a decirles de la importancia del proceso de transformación educativa que estamos llevando adelante y en particular, vinculado a este tema, el proceso de transformación curricular. La educación siempre ha sido promotora de la defensa de los derechos en la larga historia de nuestra República. Se han consolidado los mismos, se han potenciado y se han desarrollado a través de la educación, como agente multiplicador de los mismos, pero sobre todo por ser quien genera conciencia colectiva en las nuevas generaciones. Y por eso cumple un rol protagónico, no solo el decirlo, no solo el proclamarlo, sino el hacerlo. Y en el sistema educativo en particular juega un rol importantísimo la currícula, el plan, los programas, el abordaje efectivo de estas temáticas en forma directa. Y la educación, hoy por hoy en este país, está asumiendo ese desafío, no porque no lo hubiese asumido antes, sino porque lo está asumiendo de manera distinta, consagrando y plasmando muchísimas cosas que veníamos desde siempre hablando, pero difícilmente concretando. Y por eso hemos aprobado un marco curricular nacional, que establece competencias generales, no solo vinculadas a los aprendizajes, no solo vinculada a lo disciplinar, no solo vinculada a los aprendizajes, llamémosle cognitivos, sino al desarrollo integral de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Y por eso es muy importante hablar del desarrollo de la competencia intrapersonal, hablar, como hablábamos en el currículum nacional, de la construcción de un proyecto de vida, del trabajar con otros, del conocer a otros, también del relacionarse en lo local, en lo global, en un marco de ciudadanía digital, como se ha dado en llamar.
tenemos multiplicidad de factores que inciden. Y la protección de derechos es a la vez necesaria avanzar desde el abordaje de estereotipos o de roles que generan conductas y que establecen comportamientos a través del tiempo. Y eso es una realidad que muchas veces tenemos en nuestra sociedad, que las constatamos y que terminan en situaciones en donde todos nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena desde el lugar que nos toca estar. Yo, como lo hice en otras instancias que he participado aquí, como representante de un conjunto y de un equipo de mujeres y de hombres que trabajan a lo largo y ancho de todo el país por concretar en hermosa realidad una educación de calidad, una educación que le dé herramientas, que le dé instrumentos a nuestros estudiantes, pero que también consagre y plasme en la cotidianidad de la misma la protección de los derechos de todos, pero en particular de los derechos de las mujeres, que nos parece que es algo fundamental. Porque además, y con esto redondeo, nosotros tenemos una larga historia. Hemos sido pioneros en defensa y consagración de los derechos de las mujeres. El otro día, visitando centros educativos, pasé por el lugar donde por primera vez votó una mujer en Latinoamérica en 1927. Y allí lo recordamos, y lo recordamos con orgullo. Y decimos, bueno, en definitiva, nosotros sabemos que las realidades son otras, que los desafíos son otros, que las circunstancias son nuevas y que sabemos que hay algo que tenemos bien seguro, que es el cambio permanente. Pero no olvidemos de dónde venimos, lo que este Uruguay ha hecho en materia de defensa de los derechos de las mujeres. Reconozcamos que es fundamental hacerlo, los desafíos que tenemos, y asumamos el compromiso de atenderlos, de desarrollarlos, de seguir trabajando en las cosas que venimos haciendo hasta ahora, pero sabiendo que son necesarias muchas más. Muchas gracias. Hoy es un día de conmemoración y de guardar luto y memoria por las mujeres que murieron, las mujeres, los niños y las niñas que murieron por razones de género en todo el mundo y que mueren cada año por esta situación. Este fenómeno, que es la vulneración, la violación de derechos humanos más frecuente que se produce en el mundo, en su modalidad de violencia doméstica, que es la forma más común de la violencia de género, no es un asunto de la delincuencia. No está vinculado con la delincuencia, más allá de que puede haber delincuentes agresores, y de hecho los hay, porque el vínculo con la violencia y el ejercicio de la violencia lo tienen. Pero este es un fenómeno más extendido y que tiene que ver con las relaciones de desigualdad que culturalmente venimos arrastrando y las relaciones de poder, que no tenemos que tener miedo a esa palabra. Las mujeres generalmente a esa palabra le tenemos un poco de miedo por razones culturales, pero los vínculos de poder en el marco de una familia, entre hermanos mayores y menores, entre padres, hijos, abuelos, en los lugares de trabajo, en los clubes deportivos, en cualquier ámbito social, están en juego. Y en los vínculos familiares y sobre todo de pareja, por supuesto que también están en juego. Y ese vínculo, por razones culturales, se ha dado de manera desigual. Y es, de alguna forma, la raíz desde donde surge la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y de género. Esos vínculos, decía, que tienen que ver con lo cultural, y que por supuesto no llegan a esos extremos, ni siquiera se dan de manera desigual en todas las familias y en todas las parejas. Estamos hablando de una patología de esas desigualdades y de una forma de desconocimiento que afecta además a todos los ámbitos de la sociedad. Esto no tiene que ver con ningún nivel socioeconómico. Ha habido agresores que son ingenieros, jueces, dirigentes políticos, trabajadores de la construcción, desocupados, jubilados.
es un tema, como decía, de desigualdad. Aunque cuando hablamos de desigualdad de hombres y mujeres, la dimensión de análisis de la pobreza no la podemos dejar. La pobreza en este país y en muchos otros, por supuesto, sin duda en Latinoamérica, tiene cara de mujer, tiene cara de niño y de niña. De niño y de niña mucho más. Y si uno va a analizar con cualquier dimensión la pobreza, la perspectiva de género la tiene que tener, porque por algún motivo, mirando los números, la pobreza en este país está en el orden del 7,4%, y en el caso de las mujeres es un 9,4%, y eso en muchos casos tiene que ver con la necesidad de hacerse cargo de niñas y niñas de manera exclusiva y un impedimento de engancharse al mercado laboral. Y bueno, eso muchas veces es generador de violencias, pero como decía, la pobreza no es una condición sine qua non, sino que se han dado en otros casos. Según la segunda encuesta de prevalencia en violencia, que es la última de la que disponemos, 7,8 de cada 10 mujeres uruguayas mayores de 15 años ha sufrido violencia de género en algún momento de su vida. Esto da la pauta de la dimensión del tema, una de cada 5 en sus vínculos de pareja en el último año, después de haberle hecho la consulta. Esto da la dimensión del tema y por lo tanto es evidente que afecta a todos los sectores socioeconómicos. Pero también tenemos que decir que en la política pública, que por supuesto es necesaria ante la dimensión de este fenómeno, y que se ha venido construyendo desde la reconstrucción democrática, porque en este país la respuesta en violencia de género comenzó en el propio 1985 y tuvo hitos importantísimos con la creación a fines de los 80 de las primeras comisarías de la mujer, y tuvo un hito fundamental en 2002 con la aprobación de la ley 17.514 de violencia doméstica, y se ha ido construyendo y ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 20 años. Y como decimos en el gobierno y como se nos indicó, entender las políticas sociales, no vinimos en esta administración para destruir nada, sino para construir, ayudar a seguir construyendo. Lo que está bien hecho, a cambiar lo que consideramos que no está bien y a ayudar a mejorar lo que sí está bien. Nosotros estamos en esa línea. A nivel internacional hay una pauta muy clara de qué es lo que funciona y lo que no, y estamos ayudando a seguir construyendo un proceso que, como decía, se inició con la reconstrucción democrática. De todas maneras, si bien tenemos un interés y un fuerte compromiso con seguir una política de Estado, porque en este tema en 5 años no se cambia drásticamente nada, ni tampoco es conveniente que cada gobierno que llega establezca su propio manual, porque estos son procesos sociales que llevan años. También es verdad que la respuesta en políticas de género no es propiedad de nadie, no es propiedad de ninguna corporación, ni de ningún grupo, ni político, ni civil, de la sociedad civil, y ni de este gobierno, ni de ningún otro. Es producto de la construcción de la ciudadanía y, en todo caso, de las mujeres que hemos estado históricamente comprometidas con esa construcción. Este gobierno fue electo para gobernar y para decidir de manera interinstitucional y en conjunto y en un trabajo de consulta permanente y diaria cuáles son las mejores opciones para llevar adelante nuestra política en violencia de género y en género. Para eso fuimos elegidos y lo vamos a hacer. Hay algunos grupos que están pidiendo participación en esas decisiones y a nosotros nos parece muy importante que nos den ideas y nos parece muy importante que aporten su conocimiento. Pero este gobierno fue elegido para tomar decisiones en esa materia y es lo que estamos haciendo. Un ejemplo de esto es que se ha creado un relato de que en este país que este año ha habido una escalada de femicidios. El Ministerio del Interior, de manera directa,
desde su cúpula, me mandó los números, que los voy a dar, porque sin infligir la sorpresa de Angelina, que va a decir muchas otras cosas el día 29. En el año 18 hubo 30 femicidios en este país. En el año 19 hubo 25. En el año 20 hubo 20. En el año 21 hubo 25. Y en el año 22, hasta el 20 de noviembre, hubo 25. ¿Dónde está la escalada de femicidios? Esa es una pregunta que a veces uno se hace. Esto no significa que uno tenga que poner el femicidiómetro, porque la muerte por causas de género de una sola mujer a manos de otra persona ya es un fracaso para la respuesta del Estado. No le pudimos salvar la vida. Son cosas que a veces tenemos que asumir como tal. Pero no vamos a estar peleando si tenemos uno más o uno menos. Pero tampoco podemos aceptar que se diga que en este país hay una escalada de femicidio, porque como habrán visto, no la hay. Eso no significa que no tengamos un compromiso fuerte con la respuesta y con bajar esos números que nos avergüenzan. No quiere decir para nada que rehuyamos a la responsabilidad, pero también tenemos la obligación de decir la verdad desde el Estado. Para contarles, como Consejo Consultivo en Violencia de Género, que integramos 16 instituciones de todo el Estado, estamos presentando un plan que es para 3 años, 22, 23 y 24. El 22 ya está en marcha, está terminando, y estamos terminando la ejecución de muchos de los elementos que están incluidos en el plan, y tenemos el plan para 23 y 24, que incluye los compromisos de todas las instituciones que integran este Consejo, compromisos presupuestales y compromisos de recursos humanos, compromisos políticos de seguir adelante con un montón de acciones. Este tema es un tema complejo que no puede tener una respuesta simple, tiene que tener una respuesta desde varios ámbitos, y eso es lo que se viene haciendo de hace tiempo y nosotros, por supuesto, reconocemos. Estamos, por supuesto, acá tenemos a una gran locomotora para la creación de los juzgados, que comprensiblemente el presidente de la Corte ha tenido ha peleado para que se puedan inaugurar. Uno de ellos ya está, y tenemos aquí a la gran locomotora que es la vicepresidenta de la República, que logró la creación de esos juzgados y que está trabajando codo a codo con la Suprema Corte para que en el año 23 esos 3 juzgados anunciados por el presidente de la Corte sean una realidad lo antes posible, y por supuesto también la remodelación del Colegio de la Aguada, donde están todos los juzgados de Montevideo. Es una casa que está comprada, que está apta, le faltan unos detalles, y allí completaríamos, sin tener que comprometer ningún dinero nuevo del Estado, completaríamos una buena porcentaje del cumplimiento de la Ley 19.580. Desde Mujeres creamos una casa nueva de atención en el oeste de Montevideo, para atender a algunas más de las 3.000 mujeres que cada año entran a nuestros servicios legales y psicosociales, y trasladamos el servicio, el 0800 4141, el centro telefónico que desde el año pasado funciona a las 24 horas, que estaba en la órbita de la Intendencia de Montevideo, y ahora pasa a habitar esa casa. Capacitamos a miles de funcionarios públicos y funcionarias públicas de todo el Estado. Hicimos funcionar las 19 comisiones departamentales de violencia de género, donde están todas las autoridades, la inmensa mayoría con enorme compromiso. Atendimos 18.000 consultas de mujeres en situación de violencia. Estamos, por supuesto, en plena ejecución del proyecto BID. Es el primer proyecto en la historia del Banco Interamericano de Desarrollo que se hace 100% en género, y esto es a sugerencia y con el apoyo decidido de la ministra de Economía, que desde el principio de la gestión le pidió al BID que nos diera un apoyo en ese sentido. El proyecto BID, como decía el profesor Silva,
tiene el componente 2, son 3 componentes, el componente 2 implica incluir en la currícula de la nueva currícula de la educación la prevención en violencia de género, y en eso estamos trabajando juntos, y por eso el profesor Silva está acá, porque él mismo pidió que eso se integrara y también pidió que la campaña, que es muy exitosa, Noviazgos Libres de Violencia, que implementamos por 7ª vez en el año 22 y que vamos batiendo récords año a año. Ya participaron más de 90.000 chiquilines de entre 12 y 15 años, por supuesto que en todo el país. Aumentamos la atención a varones con tobillera, que le damos la respuesta psicológica, y mujeres de 12 departamentos a 15. Creamos dentro de la división de violencia un área específica de acoso ante los pedidos innumerables de instituciones públicas y privadas para que los asesoremos en ese tema. Vamos a evaluar todo el sistema de respuesta en violencia de género del Estado, que es el sueño del pibe y de la piba administradora en temas públicos, y la colaboración del BID lo está haciendo posible, lo estamos haciendo con la empresa Opción, el trabajo ya empezó. Creamos 2 líneas nuevas de trabajo. Una es la violencia en el ámbito digital, por considerar que que el mundo digital es un mundo más de socialización y sobre todo para los jóvenes, y queremos construir una respuesta. Y otra área de trabajo que es en violencia política, donde también la dimensión de lo digital, la violencia de género, todos los estudios que hicimos, tanto con ONU Mujeres como con PNUD, nos da que las mujeres políticas tenemos un problemita, y también, además de los que tienen todos, me imagino, actuando socialmente en las redes. No quiero aburrir con el detalle, son muchas cosas más que tenemos estas 4 instituciones, más las otras 14 que integran el Consejo Consultivo. Agradecemos e invitamos a conmemorar este día, a que todas y todos pensemos en las mujeres, en las niñas y en los niños que murieron por causas de género a lo largo de este año. Muchas gracias.